Iniciamos. Aristócratas, buenos días, feliz año nuevo 2025 y bienvenidos a esta primera clase del año 2025. El día de hoy vamos a conversar, como estuvimos hablando antes de empezar la reunión, en relación a los futuros y cómo aprovecharlos en la plataforma de Robinhood. Ahora que Robinhood nos está ofreciendo esta alternativa. Robinhood, por lo general, viene a ser un broker bastante eficiente, pero en teoría no opera con comisiones, pero en los spreads ustedes saben que ellos agarran su comisión precisamente negociando con los precios. Ahora bien, ellos están ofreciéndonos ahora la oportunidad de trabajar con futuros. Este broker tenía dos limitaciones: no trabajaba con futuros y no permitía ponerte en corto con acciones. Ahora ha empezado a través de esto con los futuros y próximamente lo más probable empiece a trabajar también con la posibilidad de ponerte en corto con las acciones. El día de hoy, entonces, lo primero que quiero explicarles es qué son los futuros y por qué son tan importantes y por qué pueden ser una herramienta bastante interesante para apoyar o apalancar nuestro proceso hacia los primeros 100K. Un contrato de futuro es un acuerdo, básicamente, para comprar o vender un activo a una fecha futura específica. Básicamente lo mismo que tenemos, el mismo concepto que tenemos con las opciones. Pero ahora empiezan las diferencias. Estos contratos son estandarizados y se negocian en mercados regulares. No representan 100 acciones, ya que no tienen 100 acciones detrás de ellos. Son futuros. Esta es la primera diferencia que tenemos que tomar en consideración. O sea, no tienen un activo subyacente físico que vamos a intercambiar, por lo menos cuando hablamos del Standard Poor's 500, del Nasdaq, del VIX, entre otros índices. Ahora, los futuros también se aplican con materias primas y estos sí se ejecutan a través de un activo subyacente final, como por ejemplo petróleo. Y ahí es donde vienen las cosas a complicarse si no saben trabajarlos bien. Volvemos entonces a la definición. Estos contratos son estandarizados y se negocian en los mercados regulados, lo que les otorga transparencia y liquidez. Los mercados de futuros tienen una liquidez mucho más elevada en muchas ocasiones, más que los índices de referencia como tal. Entonces, los futuros pueden basarse en activos físicos, como las materias primas, como les indiqué anteriormente, o en activos financieros, como los índices bursátiles, que es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. En plataformas como Robinhood, en la que venimos a trabajar el día de hoy, recientemente se ha habilitado los futuros sobre índices como el Standard Poor's 500, el Nasdaq y el VIX, que es el índice de volatilidad básicamente. El Nasdaq y el Standard Poor's 500 ya lo saben, son las compañías tecnológicas en el Nasdaq y en el Standard Poor's 500 las 500 compañías más grandes de Estados Unidos con ciertos filtros que se le aplican. Así que vamos a adelantarnos un poquito más en tratar de definir qué son cada uno de estos índices. El Standard Poor's 500 es un índice compuesto, como les dije ya, por las 500 empresas más grandes y representativas de Estados Unidos. Y es una medida clave para evaluar el rendimiento del mercado en general. Mucha gente se refiere al Standard Poor's 500 como la forma en que medimos el mercado americano. El comportamiento del Standard Poor's 500 refleja la economía de Estados Unidos. En cuanto al Nasdaq, este índice se enfoca principalmente en empresas tecnológicas como Apple, Microsoft, Tesla, y se conoce porque tiene una volatilidad mucho más elevada que el Standard Poor's 500 y en teoría un potencial de rendimiento superior. En teoría, porque todo depende de cómo se comporte el mercado. Ahora vamos con el VIX, que es con el que hemos estado operando en los últimos días. Ya hemos hecho dos operaciones con el VIX y les voy a explicar un poquito más adelante por qué he empezado a operar con el VIX precisamente. Este índice VIX, algunos lo conocen como el índice del miedo, mide la expectativa de volatilidad del mercado para los próximos 30 días, ¿no? Cuando el mercado, cuando el VIX sube, significa que los inversores esperan movimientos bruscos en el mercado, ya sea al alza o a la baja, porque la volatilidad está aumentando, así que empiezan a tener movimientos más altos. Ustedes pueden tomar el ejemplo de cuando nosotros buscamos acciones por earnings que están experimentando altas volatilidades y por ende recibimos créditos mucho más altos. Entonces, uno de los indicadores que se toman en consideración es el VIX, aunque este refleja más al mercado completo que a una acción en específico. Y aquí es donde está la importancia de este índice. Cuando este índice está alto, nos permite ver que se van a experimentar movimientos fuertes en el mercado. Mientras que cuando está bajo, normalmente hacen movimientos laterales alcistas y de muy poca volatilidad, no extremadamente grandes. Y también las primas que recibimos por los contratos son menores. Así que en la medida en que el VIX está alto, las primas que recibimos por contratos, por ejemplo, con el Standard Poor's 500, son más altos. Y cuando está bajo, esas primas son más bajas. Aquí tenemos unas pequeñas relaciones, ¿no? Ahora, una de las cosas, bueno, perdón, hasta ahorita me siguen. Vamos claros en los conceptos que hemos definido hasta este momento. Sí, Perfecto.
Eso es lo primero, no irnos acelerando y quedarnos en el camino. Ahora, ¿por qué operar con futuros? Si ya nosotros tenemos alrededor de 24 semanas trabajando con índices, con acciones, con varias estrategias como las de earnings, las de dividendos, eh, trading con ETFs apalancados, entre otras, ¿por qué ahora queremos operar también con futuros? Primero, para aprender más, para tener más oportunidades, para tener más herramientas. En este concepto, al tener más herramientas para trabajar, podemos tomar mayores oportunidades, especialmente con cuentas pequeñas que no tengan el capital para asumir asignaciones fuertes. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero van a entender por qué lo veo tan importante, especialmente para los que están trabajando el reto a través del broker de Robinhood. Entonces, vamos a enfocarnos en por qué operar con futuros y no con opciones tradicionales o de acciones. Evidentemente, vamos a seguir operando con opciones tradicionales de acciones, pero hoy vamos a enfocarnos en los futuros. Y hay varias opciones, por lo cual mucha gente o muchos inversores prefieren operar precisamente con futuros y no con acciones tradicionales. Entonces, la número uno, la principal que usan los inversionistas profesionales, son las ventajas fiscales en Estados Unidos. ¿De qué se trata estas ventajas fiscales? Bueno, en Estados Unidos las ganancias derivadas de los futuros se benefician de la regla del 60-40. ¿Qué quiere decir eso del 60-40? O sea, ¿qué significa eso 60-40? Significa que el 60% de las ganancias que obtengas a través de trading con opciones sobre futuros se graban o se tasan o se pagan los impuestos como si fueran inversiones a largo plazo. Y el otro 40% se calcula como ingresos ordinarios o como ingresos de corto plazo. Y esto representa un diferencial bastante fuerte a nivel de impuestos. Si tú operas frecuentemente con futuros, normalmente vas a tener una carga fiscal alrededor de un 60% inferior en función de esto que les estoy planteando. ¿Cómo se come esto? Para dar un ejemplo. Supongamos que la tasa impositiva para este 2025 sea del 20% en el área en donde tú cotizas y que todas tus ganancias se dieron por trading con futuros sobre opción. Simplemente un ejemplo. Si hiciste $100, vas a pagar $22, supongamos que fue la tasa del 22%, para ingresos ordinarios, pero para ingresos a largo plazo es del 4%. O sea que de esos $22, solo el 40% se van a pagar a la tasa del 22%. Y el otro 60% se va a pagar a una tasa del 4% o a la tasa que se dé en ese caso para las inversiones a largo plazo. ¿Qué se considera inversiones a largo plazo? Aquellas que tengan más de 365 días, o sea, más de un año en el portafolio. Entonces, este es un beneficio fiscal increíble que nos va a permitir pagar menos impuestos con las operaciones que estemos realizando. Entonces, esto es clave porque las ganancias de capital a largo plazo normalmente tienen tasas impositivas más bajas, que varían entre el 0% y el 20%, mientras que en las de ingresos ordinarios oscilan entre el 12% y el 37% o más por ciento. No recuerdo cuánto era el límite, pero creo que hasta el 37%, más los impuestos estatales correspondientes, ¿no? Dependiendo evidentemente de tu nivel de ingresos. En contraste, las ganancias a corto plazo, que son típicas en opciones tradicionales, las que nosotros veníamos haciendo hasta el momento, se graban como ingresos ordinarios. Y efectivamente, estas tasas pueden alcanzar hasta el 37% dependiendo de nuestros ingresos. No recuerdo cuánto es la tasa, pero para llegar al 37% creo que este debe estar por encima del $500,000 en ganancias. Entonces, volvamos con otro ejemplo para tratarlo de aclarar un poco más, ¿no? Si generas $10,000, para no ser un ejemplo tan pequeño de $100 solamente, solo alrededor de 2.180, $2.200 aproximadamente serían en impuestos, calculando al 22%, usando más o menos el mismo ejemplo, ¿no? En lugar de 3.700 que estarías pagando por operar al 37% con ingresos ordinarios. Ahí es donde se ve que el tramo es mucho más bajo, el pago es mucho más bajo y este beneficio fiscal hace que los futuros sean una herramienta mucho más eficiente para traders frecuentes. Y si nosotros estamos basando nuestra estrategia de crecimiento para alcanzar los primeros 100K en el trading con opciones, si pagamos menos impuestos, se nos acelera bastante el proceso. ¿Me siguen hasta el momento con esta primera ventaja del trading con opciones sobre futuros? Especialmente los que están en Estados Unidos. Sí, sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Maximizar las ganancias al pagar un poco menos de impuestos. Segunda ventaja, para las cuentas pequeñas.
¿A qué me refiero con las cuentas pequeñas? Algunos de ustedes tienen dificultades en ocasiones porque les van a hacer una asignación y no tienen el capital o tienen el miedo de una asignación temprana y evidentemente, volvemos a la misma pregunta, no tenemos el capital para recibir una asignación de 100 acciones. En este caso, con los futuros, las liquidaciones se hacen en efectivo. Los futuros sobre índices, no sobre materias primas, eso es otra cosa. Entonces, en cuanto a lo que nosotros vamos a trabajar, que son los futuros sobre índices, la liquidación se hace en efectivo. A diferencia de las opciones con acciones, los futuros generalmente se liquidan en cash, en dinero. Lo que significa que no tienes que preocuparte por una asignación temprana o por comprar o vender acciones físicamente. Algunos de ustedes se quejaban de que algunos brokers les cobran una comisión adicional por la asignación de las acciones de 5, 4, $3. Aquí no. Aquí todo se liquida en efectivo y se acabó. No hay ninguna asignación de acciones que después tengas que vender, que tengas que hacer cover calls, nada. Si ganaste, ganaste, si perdiste, perdiste. Y por ende, normalmente este tipo de operaciones se gestionan y las puedes gestionar hasta precisamente en el último día porque no tienes el miedo que te vayan a hacer una asignación temprana. O sea, siempre y cuando moderes la cantidad de operaciones que realices y tengas un control de riesgos adecuado, esto puede ser una estrategia fundamental, aumentar la tranquilidad, poder dormir tranquilo, porque puedes esperar hasta el último día para poder gestionar de ser necesario, y maximizar tus ingresos siempre y cuando calcules bien tus entradas y sepas cómo gestionar en caso de que no salgan mal. O en caso de que salgan mal. Y en caso tal de que salgan mal y no las puedas gestionar, que no representen una pérdida que te haga salir del mercado o perder tus posiciones, ¿no? Otra ventaja adicional es el horario extendido de trading. Los futuros permiten operar casi siempre hasta 24 horas al día. No siempre, depende del índice, pero te permite operar en horario extendido. De esta manera, puedes gestionar posiciones, puedes ver cómo el mercado se va moviendo y puedes tomar decisiones inclusive cuando el mercado ha cerrado. Para estos inversionistas del canal que siempre me dicen que tienen algunos problemas con el trabajo, con el horario de trabajo, esto te permite operar inclusive fuera del horario tradicional de bolsa, generando unas nuevas oportunidades y mayor facilidad para el control y el manejo de las inversiones. Entonces, como te permite operar casi todas las 24 horas, como anuncios económicos importantes, movimientos en los mercados internacionales o cualquiera de estos factores, tú puedes atacarlos más rápidamente, disminuyendo las probabilidades de perder dinero. Pero también tienes que dormir algún día, así que tienes que tratar de cuadrar tus operaciones de tal manera de que no estés pendiente del celular 24 horas al día, los 365 días del año. Eso tiene que ser una parte fundamental de la estrategia, ¿no? Ahora bien, aquí es una ventaja y desventaja a la vez, el siguiente punto que les quiero plantear, que es un apalancamiento elevado. El apalancamiento en los futuros es significativamente mayor que en otros instrumentos financieros. Esto significa que puedes controlar posiciones grandes con una cantidad relativamente pequeña de capital. Por dar un ejemplo, un contrato de futuro sobre el Standard Poor's 500 con el SPX puede tener un valor nominal de $200.000, pero solo requiere un margen inicial de 12.000 para abrir una posición. Sin embargo, este apalancamiento también amplifica las pérdidas. Un movimiento del 1% en el índice podría generar una ganancia o una pérdida de $2.000 en cuestión de segundos. O sea, el día de hoy el índice bajó un 1%. Imagínense que ustedes tengan una cuenta con $12.000 y les baje 2.000 en un solo día. O sea, eso crea un estrés bastante fuerte y puedes destruir tu portafolio en un solo día con una bajada del 5 o del 6% que en el mercado no puede hacer. O puedes duplicar tu portafolio en un solo día con este tipo de estrategias, que no son precisamente las que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a buscar estrategias un poco más concientizadas, un poco más controladas y donde la prioridad sea el control de riesgos, para que de esta manera podamos aprovechar estos índices de una manera un poco más segura y más controlada. Entonces, hasta el momento me siguen con estos puntos que he planteado hasta el momento. ¿Alguna duda? Perfecto. Vamos bien entonces. Vamos ahora con otro material que no habíamos considerado anteriormente, que son los requisitos de margen. Cada broker tiene diferentes requisitos de margen cuando operas con futuros y debes cumplir con los requisitos de margen que incluyen tanto el margen inicial para abrir la posición y el margen de mantenimiento para mantenerla abierta en el futuro, que normalmente es equivalente al 100% del dinero
con el que abriste la posición en este caso. Si el valor de tu cuenta cae por debajo del margen de mantenimiento y de movimientos adversos en el mercado, recibirás una llamada de margen o margin call. Y esto significa que deberás depositar más fondos para cumplir con los requisitos o tu posición será cerrada automáticamente por el broker porque ellos no van a asumir pérdidas por ti. Entonces, eso es un riesgo que tienes que tomar en consideración. Y aquí les quiero explicar un poquito más para que entiendan esta parte. Hace algunos años yo estaba trabajando con futuros sobre el Standard Poor's 500 con el broker Interactive Brokers. ¿Qué sucedió? Se dio la caída de el año 2022, o sea, todas las caídas que tuvimos en ese momento. Y los requisitos de margen fueron ampliados, en este caso por el broker. ¿Y qué pasó en ese momento? Posiciones que simplemente yo podía haberle hecho un rollover, el broker no me dejaba hacerle un rollover porque ahora el margen que me pedía tenía que ser no mayor a 32 veces el capital de la cuenta. ¿Qué me refiero con 32 veces el capital de la cuenta? El broker me decía, mira, tu posición es de $500 el spread, el colateral. Pero el activo subyacente, que en este caso era el índice, valía más de $200.000, estaba en 340, $350.000. Tenía 10 posiciones y la cuenta no tenía el capital para tener 10 posiciones de $350.000. El broker solo te dejaba cerrar las posiciones. Entonces, esto te obliga o te puede obligar a cerrar posiciones a pérdida en momentos en que simplemente lo que necesitabas era esperar. Entonces tienen que tener mucho cuidado con los requisitos de margen de cada uno de los brokers. En este momento, Robinhood está empezando con este proceso, está empezando, todas las cuentas todavía no están habilitadas para trabajar con futuros, pero tienen que estar muy pendientes de los requisitos de margen que les va a exigir Robinhood para trabajar con futuros y delimitar muy bien las operaciones. ¿Cómo podemos delimitar esto? Operando con la menor cantidad posible de operaciones abiertas en el momento. No más de dos o tres por cada uno de los índices, dependiendo del tamaño de sus portafolios. Entonces, ya hablamos un poco de las ventajas y las mezclamos con las desventajas, pero ahora quiero irme directamente a las desventajas de trabajar con futuros. La primera desventaja es la complejidad. ¿A qué me refiero con la complejidad? Los futuros pueden ser más complicados de entender y operar que las opciones tradicionales, especialmente para los principiantes. ¿Por qué? Diferentes horarios, diferentes fechas de expiración. Hay futuros que expiran en la mañana, futuros que expiran en la noche, y ustedes cuando están abriendo la posición, si no prestan atención, pueden tomar una posición pensando que cierra a una hora determinada y resulta que cierras al siguiente día a la apertura del mercado. Piensas que cerraste con ganancia, al siguiente día terminas obteniendo pérdidas. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso y yo recomiendo, especialmente en principio, cerrar las operaciones cuando ya tengas un profit al menos del 70 o del 80%. O antes de que cierre el mercado, liquidar y cerrar las posiciones, asumiendo tus ganancias o pérdidas correspondientes para evitar sorpresas, especialmente cuando estás empezando a operar con futuros. Tengan esto y remárquenlo. Este video está siendo grabado, lo voy a colocar después en la página en YouTube para que lo puedan revisar y lo puedan volver a ver. Y tienen que estar especialmente pendientes de esto. Hay que cerrar las operaciones con futuros. A menos de que estén extremadamente seguros que van a cerrar con un 100%, yo recomiendo cerrarlas antes de la expiración. Y consideren esto porque cada broker también tiene comisiones correspondientes, ¿no? Segunda perspectiva, la alta volatilidad. Aunque es una ventaja para nosotros y nosotros trabajamos con trading de alta volatilidad y precisamente buscamos alta volatilidad, hay que tener cierto nivel de experiencia. Y la alta volatilidad puede generar movimientos bastante bruscos que afecten muy rápidamente las posiciones. Entonces, el índice VIX con el que venimos operando, yo voy a tratar de darle algunos ejemplos cuando entremos ya en la parte de los ejemplos, para que entiendan cómo esta volatilidad nos puede matar una posición y volverla a poner positiva en cuestión de horas. Así que vamos a irnos preparando para eso, ¿no? Y luego tenemos una exposición limitada. En ciertas estrategias, tus pérdidas pueden superar el capital invertido, lo que ocurre con opciones compradas en este caso. Lo que no ocurre, perdón, con opciones compradas en este caso. Cuando vendes opciones, en este caso, podrías registrar unas pérdidas mayores, especialmente con lo que nosotros llamamos naked o cash secure puts o calls vendidos en este caso. Pero para vender el call, normalmente con futuros deberías hacer un call credit spread o un call debit spread según la estrategia que quieras seguir. Pero, ¿dónde está el problema con estas estrategias? Primero, que la mayor pérdida puedes tener es en cash secure
put, donde si el mercado se cae con mucha fuerza, esta fuerza en los índices va a ser mucho más rápida y si el broker te había permitido apalancamiento, te puede destrozar la cuenta muy rápidamente. Por eso siempre tenemos que hacer estrategias de riesgo limitado, especialmente cuando nuestras cuentas son pequeñas. Entonces, ¿qué estrategias vamos a aplicar o con las que deberíamos trabajar para futuros? Ahora que entendemos los beneficios, las ventajas y cómo aprovechar los futuros, vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para aprovecharnos de estos futuros. La primera estrategia que yo utilizo con futuros es la que ustedes saben es mi favorita, los put credit spreads. Los put credit spreads es una estrategia en la que vendes una opción put por la cual obtienes un crédito y luego compras una con un strike más abajo. Esto permite generar ingresos mientras limitas tus riesgos. Déjenme buscar aquí rápidamente a Robinhood porque hicimos unas operaciones con el índice VIX. Quiero que las vean y no solo que las vean, sino que entiendan el por qué montamos estas operaciones con el VIX. Mientras yo la busco, pueden irme haciendo preguntas, ¿ok? Ok, ya estamos aquí. Compartir pantalla. Ok, aquí estamos. Entonces, vamos a ver el índice VIX primero. ¿Qué es el índice VIX? Es el índice de volatilidad, como les expliqué anteriormente al principio del video. No vamos a hacer que esta clase sea extremadamente larga. Pueden revisarlo después cuando tengan el video. Entonces, ¿qué hicimos con el VIX? Hicimos dos estrategias del tipo Put Credit Spread. Esta primera que tenemos aquí con strikes 15, 14.5, o sea, $50 de colateral, nos representa un crédito de $13. Vamos a sacar unas pequeñas cuentas aquí. $13 es el máximo beneficio, la máxima exposición a riesgo, la diferencia 50 menos 13, perdón. Nos deja $37. O sea, nuestro máximo riesgo son $37 para ganarnos 13. Entonces, $13 sobre 37 nos representa un 35% de utilidad sobre el capital invertido. ¿Cuándo abrimos esta operación? La abrimos el 30 de diciembre del año 2024. ¿Cuándo expira? Expira el 22 de enero. ¿Existe la posibilidad de operar sobre los mini o microfuturos? Sí, pero no sé si todavía están habilitados en Robinhood. Hasta este momento he visto al Standard Poor's 500, el Nasdaq y el VIX, pero probablemente sí permitan operar con microfuturos también. Seguimos entonces aquí. Esta operación, como pueden ver aquí, nos representa un riesgo limitado de $37 para generarnos 13. 13 puede parecer muy poco dinero, pero lo que tenemos que ver es el rendimiento, un 35% de utilidad para 22, 23 días. O sea, ¿qué banco les paga a ustedes un 35% de utilidad a 22, 23 días? Y la gestión se hace bastante fácil. ¿Por qué hice esta operación con solo $50 de colateral? Primero, porque estaba diseñada para cuentas pequeñas, cuentas con bajo margen y que sean fáciles de gestionar. Y segundo, es por la facilidad para poderla gestionar en caso de que se te vaya en contra. Y el tercero, por donde lo estoy posicionando y el por qué lo posicioné allí. Y eso es lo que les quiero mostrar en este momento. Si vemos el índice de volatilidad, en este momento está en 17 puntos, lo que está dando que nuestra posición está positiva. ¿Por qué está positiva? Porque es un put credit spread y se beneficia si la acción sube, se queda igual o baja, pero no llega al strike. En este caso, el futuro sobre el índice de volatilidad ha subido. ¿Por qué ha subido y por qué desarrolló una estrategia del put credit spread en este momento con el índice VIX? Simple y llanamente porque se aproxima la toma de posesión de Trump en Estados Unidos y además el próximo viernes 10 también podría existir un cambio en un régimen político en un país que es importante a nivel petrolero y a nivel de América Latina como lo es Venezuela. En este caso, si bien Venezuela no tiene una relación económica lo suficientemente fuerte como para impactar la economía de los Estados Unidos, sí tiene recursos como el petróleo. Si aún no me sale ese índice en Robinhood, tendría que esperar.
Sí, pero puedes comunicarte con soporte de Robinhood para pedir que te incorporen en la próxima ronda. Ellos ya han ido colocando varios índices y en este momento puede que te ofrezcan la oportunidad si los llamas. A mí ya me apareció, hay otros aristócratas que les salió primero que a mí inclusive, así que ellos van por tandas incorporándolo como una posibilidad para cada uno de ellos. Entonces, volvemos al índice de volatilidad. ¿Por qué tomé la decisión? Hay factores económicos y políticos que pueden incrementar la volatilidad en los próximos días. Por ejemplo, si no hay una transición pacífica en Venezuela, podría disparar los precios del petróleo y afectar, por ende, la economía de los Estados Unidos y generar movimientos bruscos en los mercados. Y estos movimientos bruscos afectarían precisamente al índice de volatilidad. ¿Cómo? Aumentando la volatilidad, aumentando su costo. Entonces, si estoy posicionado a través de un put credit spread, mi posición se ve beneficiada. Se dan cuenta el por qué tomé la decisión en ese momento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo ha sido el índice de volatilidad, al menos durante la última semana. El mínimo estaba en torno a los 15, $16 aproximadamente, y los máximos han llegado hasta los 18 o 19 puntos. En el último mes, los mínimos los tuvimos en torno a los 13 puntos. Está por debajo de donde estaría nuestro put credit spread. En los últimos 3 meses, si bien hemos estado en 12 puntos en algunas ocasiones, que es donde he estado la mayoría del tiempo, hay saltos rápidos por volatilidad. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal va a entregar noticias o cuando hay noticias económicas que pueden afectar la volatilidad, resultados de elecciones, tomas de posición. O sea, hay muchos factores que pueden afectar la volatilidad. Y en esos picos, cuando nosotros estamos posicionados con posiciones del tipo put credit spread, es donde nosotros tomamos beneficios. Ahorita les voy a dar un pequeño secreto de por qué utilicé los $50 de colateral y no coloqué una posición más grande, por ejemplo, un cash secure put. Primero, ¿por qué no posicioné un cash secure put y por qué me quedé? Ups, se me fue. Deme un segundito para volver a compartir pantalla. Listo. Aquí estamos compartiendo pantalla de nuevo. Ok. ¿Por qué coloqué un put credit spread y por qué coloqué estos strikes? 14.5, 15 para el día 22 de enero. Simple y llanamente, primero estaba por debajo del precio actual que estaba generando el mercado en ese momento. O sea, esa la abrimos el 30 de diciembre. Vamos a ver en cuánto estaba el 30 de diciembre. El 30 de diciembre, aquí, el 30 de diciembre, el índice estaba cotizando aproximadamente en los 17 puntos. O sea, nos colocamos aproximadamente unos 2 puntos por debajo del precio del índice para ese momento, ¿verdad? Dando una perspectiva que pudiera bajar hasta los 14 o 15 en caso de que se nos fuera en contra de la posición, pero si se daba el punto a través de las elecciones, una subida de la volatilidad, íbamos a tener beneficios. Y hasta el momento se ha mantenido por encima precisamente por este efecto de la volatilidad que se nos puede dar derivado a las posibles noticias económicas o políticas que se están generando en este momento. Entonces, ¿por qué limité la posición tan solo a $50? Limito la posición a $50 por los créditos. Y esto es lo que les quiero mostrar aquí. Fíjense, en los $15, si lo abriéramos en este momento, me darían $14 de crédito. En la parte put me cobrarían 8, dejándonos el diferencial de precio de $6. Pero si la posición se me fuera en contra, supongamos que se me fuera en contra y actualmente mis strikes fueran 17.5, 17. Son los mismos $50 de colateral, estaría perdido, pero fíjense en cómo yo haría un rollover. Compraría la parte comprada, vendería la parte vendida, inclusive, vamos a ponernos más in the money. Supongamos que nos hubiese pasado los strikes. Compraríamos el vendido, venderíamos el comprado y aquí nos daría un débito prácticamente de $43. Estaríamos perdiendo casi toda la posición. Nos iríamos a una fecha posterior y con un pequeño aumento de colateral, un pequeño aumento duplicarlo, pero un pequeño aumento de colateral podríamos bajarlo fuertemente colocándolo a 2 o 3 semanas de distancia. A 2 semanas de distancia, desde los 18 que habíamos colocado el strike, 123, 387. hubiésemos bajado entonces los strikes, por ejemplo, al 16.15 y eso nos daría un crédito de $5. O sea, podríamos bajar fuertemente los strikes
Esto es simplemente una simulación, no creo que me lo permita ahorita. Ah, bueno, sí, porque estamos en After Hours. Incrementaría el colateral en solo $50 y bajaría el strike del 18 al 16. Después de esto, si lo necesitamos, volvemos a darle otro rollover con otros $50 más y lo bajamos. Estamos hablando de los futuros, Maddy, pero te voy a dar un resumen en unos minutos. Entonces, este es el motivo por el cual yo estoy utilizando un strike o un diferencial en el spread bastante pequeño, porque puedo hacer un rollover en caso de que salga mal y bajar rápidamente los strikes sin darle mucho tiempo a la posición y sin invertir mucho colateral de parte de mi portafolio. Entonces, si tú tienes un portafolio pequeño de 2 3 mil dólares, hace una posición con $50 y deja 50 o $100 más en reserva que te permitan gestionarlo. Y como no vas a tener asignaciones tempranas, no vas a tener sorpresas, no necesitas tener grandes capitales acumulados allí. Así que aunque tengas 3, 2, 3 o 4 veces el capital de la posición, puedes gestionarlo con bastante facilidad. Este es el secreto que les quería transmitir de por qué hago esas operaciones con tan poquito colateral. Parece muy poquito dinero, $13, prácticamente tú dirás, bueno, no es mucho dinero, pero es una hora de trabajo. Y ni siquiera el salario mínimo federal en los Estados Unidos está en los $7 y tanto. O sea, vamos a colocarlo en $8 para dar un ejemplo. O sea, estás ganando más de lo que ganarías en una hora en una operación que, como pueden ver aquí, te puede durar 1 o 2 minutos. Y en caso de gestionarla, 2 o 3 minutos más. Evidentemente, lo que tienes es que esperar el plazo de tiempo hasta que se ejecute o hasta que expire o hasta que puedas tomar beneficios positivos. Pero, por ejemplo, con las dos posiciones que nosotros hemos abierto hasta el momento con el VIX, hemos hecho solo dos operaciones desde que está disponible. Ya esta, por ejemplo, del 30 de diciembre le vamos a ganar el 53% con $7. Yo podría tomar beneficio y ya recuperar mis $50. Y la otra posición la abrimos el 7 de enero. Ya va. Para ver un momentito. Ah, la abrimos hoy. Imagínate, la abrimos hoy y ya le vamos ganando, bueno, $1. Le vamos ganando el 12% porque es una posición que nos dio $8 de crédito. Pero es lo que les quiero decir. O sea, son operaciones que podemos gestionar muy fácilmente. Para cuentas pequeñas son geniales porque te permiten tomar un profit bastante rápidamente. Si tienes una cuenta, por ejemplo, de $5,000, que es lo que yo recomiendo para empezar el reto, abres una posición con el VIX, una posición con el Standard Poor's 500, una posición con el Nasdaq, una con un ETF apalancado con poquito colateral, una con otro ETF apalancado de poquito colateral y una de trading de alta volatilidad. 5 posiciones, no inviertes más de 250, 300, $400, o sea, no estás exponiendo más del 10%, 12% en diferentes posiciones, no en una sola. 10, 12% de tu portafolio en 10, en 12, 13 diferentes posiciones y estás obteniendo 6, 7 posiciones, perdón. Estás obteniendo entre $100 y $120, que es el reto. Nuestro reto es tratar de obtener $100 a la semana durante 10 años para alcanzar los primeros 100K. Y esta herramienta, como lo pueden ver hasta el momento, les puede facilitar este camino con operaciones sencillas, fáciles de gestionar y bastante pequeñas. Les hablé en primer lugar del Put Credit Spread porque es mi favorito. Pero la siguiente que les quiero hablar es ahora de los Iron Condors. ¿Y por qué? Especialmente con el VIX, los Iron Condor me parecen bastante interesantes. ¿Por qué me parecen tan interesantes? Vamos a verlo en su comportamiento. Si ustedes ven el VIX, normalmente ¿dónde les dije que estaba? Entre 12 y 15 puntos. En el año 2001, cuando la volatilidad bajó, estaba entre 12 y 15 puntos. En el 2020, bueno, estaba un poco más alto, estábamos saliendo de la crisis y estaba por allí. Si nos vamos al máximo, vemos que siempre que está calmado está entre los 12 y 15 puntos. O sea que podemos hacer rollovers de los put credit spreads de manera indefinida e ir capturando crédito con cada rollover. O sea, es una estrategia extremadamente sencilla si lo ven desde este punto de vista. Y cada vez que se dispare porque haya una crisis, nos ganamos el 100% de la posición sin necesidad de hacer rollovers. Si el mercado se mantiene muy calmado, hacemos posiciones precisamente en donde están sus mínimos. 10, 12, 13, 14. Fíjense esto. Siempre está bajito el índice y se salta cuando hay crisis, como aquí tienen las del 2023 y la del 2020. En esas crisis es que el índice se dispara. Entonces, las posiciones del tipo put credit spread para el reto 100K me parecen geniales, me parecen que nos pueden dar unas herramientas extraordinarias. Ahora vamos con los Iron Condors. ¿Qué pasa con los Iron Condors? Nos pueden testear la parte cal en un disparo de la volatilidad. ¿Cuándo haríamos Iron Condors? Cuando no esperemos noticias.
y tendríamos que hacerlos a corto plazo. Y eso nos maximiza el ingreso. Por ejemplo, la toma de posesión de Trump es el día 20. Como es el día 20, yo coloqué para el día 22 nuestro spread y lo coloqué como un put credit spread porque estimo que la volatilidad va a estar alta para esa fecha. Y yo tomaría beneficio el día 22 o el día 21 o el día 20 o el día 20 o el día 19 cuando la volatilidad se haya disparado y esté por encima de los 20 puntos. Yo tomo beneficios y me salgo. ¿Ven la ventaja? Hasta el momento me están siguiendo. Me interesa muchísimo que me digan que están siguiéndome y entendiendo por qué estoy operando con este índice y cada uno de los factores. Perfecto, Mariano y Ronald. Genial. Entonces, ahora vamos con la siguiente estrategia que podemos aplicar, pero con la que hay que tener un poquito más de cuidado y hay que entender bien cómo es su gestión para poderla operar. No la he hecho todavía con el VIX y no la voy a hacer en estos días, precisamente porque estimo un aumento de volatilidad en los próximos días con la toma de posesión y todos los detalles que ya hemos conversado hasta el momento. Pero supongamos que tuviésemos un escenario más calmado donde no esperamos un aumento de la volatilidad, no haya noticias de la Fed, no haya noticias de altas o bajas en las tasas de interés, ni tengamos ninguna clase de conflicto adicional. En ese momento montaríamos una operación, supongamos un put credit spread, el mismo que tenemos aquí. Compraríamos el 14.5, vendemos el 15 y nos vamos a la parte cal. Si ustedes ven, cuando está oscilando, no pasa de los 17, 18 puntos. En diciembre estuvimos alrededor de los 20 puntos. Vamos a tratar de colocarnos con la parte cal por encima de los 20 puntos. Vamos a ponernos en los 22 puntos, por ejemplo. En este momento me está dando buenos precios por encima de los 22 puntos. Es por el hecho de que no, se pretende que pueda haber una alta volatilidad para el día 20 al 22. Pero sin embargo, vamos a operarlo de esta manera. Compraríamos el 21.5 y el 21 lo vendemos. Entonces, fíjense, en la posición anterior teníamos, creo que eran $8 de crédito. Aquí estaremos obteniendo $12 de crédito. ¿Por qué $12? Es el máximo profit que nos ofrece. Estamos en after hours, los precios no son exactos, pero nos sirven para la referencia, ¿no? Con una pérdida máxima de $38. O sea, estamos aumentando $4 el posible beneficio, manteniendo exactamente el mismo colateral. ¿Por qué el mismo colateral si estamos haciendo dos spreads, uno put y uno call, y cada uno tiene $50 de colateral? Porque el broker en este momento los considera mutuamente excluyentes. O sea, o te pasa la parte call o te pasa la parte put, pero no te puede pasar las dos el mismo día de la expiración. Por eso es que el broker considera que se necesita un solo colateral, como te lo está mostrando aquí, que es de tan solo $50. Y el beneficio en este caso sería de $12. Entonces, si tenemos $12 y el máximo de exposición, el máximo riesgo es de $48, vamos a verlo aquí. $38 es nuestro máximo riesgo. Entonces serían 12 entre 38. Nos da un 31% de utilidad de aquí al 22, o sea, del 7 al 22, en menos de 15 días. O sea, son rentabilidades bastante altas, especialmente para cuentas pequeñas. En cuentas grandes habría que trabajar ya con otros índices, como el Standard Poor's 500, como el Nasdaq, entre otros. ¿Por qué? Porque bueno, puedes asumir exposiciones mayores de capital. Pero por lo menos para la gente que está empezando con el reto, con cuentas pequeñas, esto les puede ayudar muchísimo. Déjame silenciar los micrófonos. Vamos a silenciarlos por aquí. Si quieren participar, levantan la mano o activan el micrófono. Listo. Ok, seguimos entonces. Entonces, ¿cuál es el beneficio que yo le veo a esta posición? El primer beneficio es que podemos controlarlo fácilmente, sin miedo a asignaciones tempranas. Y para las cuentas pequeñas, esta nueva herramienta que nos está ofreciendo Robinhood a través del índice VIX puede apalancar bastante nuestro reto 100K. Evidentemente, no se excedan en el número de posiciones, no expongan más del 5% de su portafolio en una sola posición, y yo me atrevería a decir que no expongan más del 1% de su portafolio en una posición y mantengan sobre todo el control de riesgos en todo momento. Sin embargo, las posiciones del tipo put credit spread son las más sencillas. Buenas tardes, Ana. Entonces, en cuanto a los... Se me volvió a ir en la pantalla. Vamos a volverla a compartir aquí rapidito.
Volvemos al índice VIX. Listo, estamos aquí de nuevo en el índice VIX. Sí operaba con el Standard Poor's 500, con el SPX, pero en este momento estoy haciendo el ejemplo con el VIX para que lo puedan ver todos los que están empezando. Entonces, ya hablamos de los put credit spread y por qué los utilicé con el índice VIX. Porque tiene prácticamente un soporte durante años y es bastante sencillo de seguir, muy fácil de gestionar y si utilizas un colateral bastante pequeño, puedes gestionarlo en caso de que salga mal y puedes sacarle beneficio bastante interesante. Con el Iron Condor amplificas las ganancias, pero también amplificas los riesgos. Pero también se puede gestionar fácilmente a través de un pivot spread, la parte cal, o en dado caso hacerle un rollover, darle suficiente tiempo para que el mercado vuelva a retroceder. Eso es todo lo que necesitas en el caso de manejarte con este índice en particular. Entonces, vamos a ver el SPX. No lo he visto aquí en Robinhood. Deme un segundo. Ok, aquí tenemos entonces el índice del SPX con Robinhood. Aquí las operaciones normalmente te exigen un colateral de alrededor de $500, o sea, 10 veces más de lo que te exige el Standard Poor's, el índice VIX. Y puede ser operado para cuentas más grandes. En este caso, yo lo recomiendo para cuentas que tengan al menos $50,000 o más, para que puedan soportar y que el broker no les vaya a afectar con el tema de los márgenes. Bueno, Robinhood todavía no sé cuáles son los márgenes que él está operando, pero en el caso de Interactive Brokers no te permite hasta 32 veces el capital que tengas en la cuenta. Esa es la última cifra que tenía con ellos. Entonces, vamos a dar un ejemplo de los put credit spread con el SPX y que veamos la diferencia que existe con el índice VIX, en este caso, con el índice de volatilidad. Ustedes recordarán que la volatilidad siempre se mantuvo en los momentos de mayor, o sea, de que estaba más bajo, estaba alrededor de los 10 puntos, pero el estándar está alrededor de los 12 puntos. Y en este momento, bueno, está oscilando hacia los 17 porque hay unas volatilidades especiales. Con Tasty Trade solo se necesitan 25K. Perfecto. Perfecto. Yo recomiendo los 50 es para que el impacto de una posición negativa no sea tan fuerte o drástica dentro de tu portafolio. Vamos a ver los ejemplos aquí. Como pueden ver, el índice actualmente está en los 5.909 puntos. Si lo viéramos en el Standard Poor's 500, en el SPY, estaríamos hablando de 590,9 prácticamente. Este índice representa prácticamente 10 veces el Standard Poor's 500. Si ustedes hacen una operación con el Standard Poor's 500 a través del SPY donde colocan $500 de colateral, aquí estarían colocando $5.000 de colateral para la misma posición. ¿Qué ventajas le ofrece esto? Primero, la ventaja fiscal del 60-40 de la que hablamos al principio, donde el 60% de las ganancias que obtengas a través de esta posición van a ser tributadas como ganancias de largo plazo y el otro 40% a corto plazo. Segundo beneficio, cantidad de operaciones. En lugar de hacer 10 operaciones del Standard Poor's 500 para obtener el mismo beneficio, aquí vas a hacer una sola y te disminuye el riesgo de asignación temprana. Entonces, para los que les gusta operar con el Standard Poor's 500, si hiciéramos una operativa, vamos a dar solo un ejemplo. Aquí el índice hoy bajó 66 puntos. Vamos a suponer, vamos a ver cuál ha sido el movimiento de los últimos 3 meses. El mínimo estuvo en los 5.700 puntos, 5.700, sí, 5.700 puntos aproximadamente. Si yo quisiera hacer un put credit spread, me colocaría por debajo de ese punto. Y normalmente con los índices yo los trabajaba entre 30 o 45 días, porque los periodos más cortos tienden a ser más volátiles y pueden alcanzar los strikes muy rápidamente. Entonces, además de que se comportan diferente a las acciones. Cuando nosotros hacemos el trading de alta volatilidad con acciones, estamos buscando el momento del pico de la volatilidad justo antes de que caiga la volatilidad para tomar beneficios. Aquí, si bien podemos verificar a través del índice VIX cómo está la volatilidad y tratar de operar cuando la volatilidad esté más alta, es un poco diferente, porque el comportamiento es totalmente diferente. Con Option Sigma Trade se puede operar con futuros, sí se puede operar y el margen no lo conozco, pero debe ser estándar, debe ser muy parecido entre todos los brokers. Normalmente 30 veces, hasta 30 veces el capital que tienes en la cuenta. Es lo más normal que te permite. Y sí te permite. Sigma Trader sí te permite operar con futuros en este caso. Vamos entonces, si hoy estamos a 7 de diciembre, vamos a colocar para el 30 de diciembre, solo para los últimos días de enero, perdón. Estamos a 7 de enero, vamos a los últimos días de enero para colocar una posición de ejemplo. Vámonos al 31. Otra ventaja, los vencimientos sobre acciones y sobre ETF normalmente son semanales.
normalmente finalizan los días viernes. Con los futuros, en este caso con el Standard Poor's 500, tienes vencimientos diarios, lo cual te permite maximizar el número de operaciones que puedas realizar. Pero ahí es donde yo les digo, no se excedan en el número de posiciones. El hecho de que tú puedas operar todos los días no significa que debas hacerlo todos los días, sino que tienes que buscar las oportunidades, los momentos y hacer un mapa completo del escenario para obtener la mejor posición en el mejor momento. Entonces, vamos a ver primero cómo se ha comportado el índice. Se me fue la pantalla. Vamos a ver primero cómo se ha comportado el índice, al menos en los últimos 3 meses, para identificar un soporte, una resistencia y plantear un posible escenario para un put credit spread y para un Iron Condor en este caso. Y que vean el efecto de apalancamiento que nos puede generar el trabajar con los futuros. Sin contar con lo que ya les mencioné en función de... Me lo volvió a cerrar. ¿Qué le está pasando a esto? Ok. Aquí estamos de nuevo. Entonces, en función de tanto los rendimientos como por taxes, por pagar menos taxes, como también por el apalancamiento que tenemos al que hacer una sola operación equivalga a hacer 10 operaciones con el Standard Poor's 500. En este caso, cuando tienes una cuenta bastante grande, operar con los índices se hace muchísimo más efectivo que operar con, por ejemplo, el Standard Poor's 500. Aquí, como les dije, en los últimos 3 meses tuvimos un soporte alrededor de los 3.000 de los 5.700 puntos. Vámonos entonces al 31 de diciembre, al 31 de enero, no sé qué me pasa con diciembre, me quedé en el 2024. Y vamos a hacer una operación del tipo Put Credit Spread en primer lugar, buscando a ver cuánto nos obtendríamos de crédito, ubicándonos más o menos en esta área de los 5.700 puntos. Fíjense, si vendemos un put aquí, compramos un put acá, nos estarían pidiendo $500 de colateral y obtendríamos un poco más de $40 de crédito, $70 de crédito. Entonces, 430 máxima pérdida, $70 de beneficio. Aquí hacemos una sola operativa, menos comisiones en los brokers que les cobran comisiones, menos transacciones y una exposición de riesgo relativamente similar. Nos olvidamos de asignaciones tempranas y como tienen bastante open interest, tienen muchísimas personas interesadas en trabajar con futuros, mucha más gente trabaja con futuros, por ende, entonces tienes una mayor facilidad para la gestión. Vas a tener bastante open interest. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el open interest de estas posiciones. Verlo aquí rápidamente. Bueno, esta tiene un bajo Open Interest, pero estamos en After Hours. 134 personas interesadas en el Open Interest. Vamos a vernos una un poquito más cerca del dinero. Aquí. Fíjense, el Open Interest un poco más cerca del dinero. 3.431 personas interesadas o con posiciones esperando a que sean asignadas con ese índice. Vamos a ver otra por aquí. 1.711. Aquí, bueno, 83, un poco más en el dinero. 3.491. O sea, son posiciones que tienen muchísimo open interest y por lo tanto se pueden hacer bastante fáciles de operar. Volvamos entonces al ejemplo del put credit spread que estamos desarrollando. Entonces, fíjense, estamos exponiendo $500 de colateral para obtener 70 de beneficios en aproximadamente unos 24 días. 24 días. Vamos a ver entonces cuánto representa eso en utilidad. $70 de máximo beneficio entre 430, estaremos hablando de un 16,27% de rendimiento en tan solo unos 22, 23, 24 días aproximadamente, en menos de un mes. O sea, tendríamos un potencial mensualizado, si fuera mensualizada la operación, de un 195% de rendimiento sobre el capital invertido. O sea, es una estrategia, es una herramienta que nos permite maximizar de una manera increíble las oportunidades de obtener beneficios, incrementando no solo la opcionabilidad, sino previniendo algunos riesgos como la asignación temprana y disminuyendo el pago que tenemos que hacer a nivel de impuestos. Hasta el momento me siguen. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Si lo desean, pueden activar los micrófonos, pueden verlo en el chat según les corresponda. Ok, creo que hasta el momento vamos claros entonces. Continúo con los detalles. Entonces,
El operar con futuros, esta nueva herramienta que nos está ofreciendo en este caso Robinhood, para los que estamos haciendo el reto 100K a través de este broker, nos permite obtener oportunidades en primer lugar a través del índice VIX para cuentas pequeñas y a través de índices como el Standard Poor's 500 o el Nasdaq para las cuentas más grandes. De esta manera, el efecto apalancamiento, fíjense, para el Standard Poor's 500, SPY, los mismos strikes, estamos hablando del 570, porque estamos hablando de esos 5.700 puntos que vamos para los 570. Para el 31 de enero, sell put en 570, que era lo que me has hablado, ¿verdad? Vendemos un put en 570 y para poner los mismos $500 de colateral nos iríamos al 565. Ya va, estoy comprando, no, al 565 estaría comprando para la protección. Tenemos exactamente los mismos $70. ¿Cuál es la diferencia? Que en el otro margen, en el otro índice, nuestros strikes estarían en 570, 569.5. O sea, estamos allí pegaditos. Podemos hacer una operación, por ejemplo, una cuenta muy grande, una cuenta que tenga 200, $300.000. No tienen que hacer, para obtener $700, tendrían que hacer 10 operaciones de estas. Mientras que con el índice, vamos a irnos a los mismos strikes para la misma fecha del 31 de diciembre, del 31 de enero, no sé qué me está pasando con diciembre, creo que quedó la larga Navidad impuesta. Los mismos strikes, estaríamos hablando de vender el 5.700 y comprar en este caso el 5.650 para hacer el mismo ejemplo. Nos estarían dando $618 de crédito, pero con $5.000 de colateral. Evidentemente, estamos en After Hour y los precios no coinciden exactamente, pero es para que tengan el ejemplo. Una sola operación, mismos strikes prácticamente, pero está multiplicado por 10. Este es el diferencial. Y aquí es donde está el potencial de riesgo. Fíjense que la misma operación aquí nos pide $5.000 de colateral, en el otro lado nos está pidiendo 500. En el otro puede existir la posibilidad de una asignación temprana y queríamos allí, recibimos las acciones y le hacemos cover calls. Aquí no hay posibilidad de asignación temprana, pero podemos hacerle gestión haciendo rollovers y colocándolo hasta una fecha en que nos pueda dar beneficios. Estas son las ventajas fundamentales que tenemos. Una menor cantidad de operaciones y una mayor facilidad de gestión, además de una ventaja impositiva, una ventaja fiscal. Déjenme volver a compartir pantalla de nuevo. Y vamos a utilizar el Nasdaq ahora, que era el que nos faltaba por revisar. Ok, entonces aquí tenemos el índice, el Nasdaq, NDX. Mismo efecto de lo que tenemos con el Standard Poor's 500. Son índices sobre futuros, vencimientos diarios, como los pueden ver allí, y también nos da el mismo apalancamiento, mejor que con el QQQ en este caso. No hay riesgo de asignación temprana, múltiplos de 1.000, recomendados para cuentas grandes en este caso. Déjenme ver cuántos han sido los mínimos, al menos de los últimos 3 meses, para buscar una posición de ejemplo, entre los 19.800. Nos vamos hasta el 31 de diciembre para utilizar el mismo ejemplo. 31 de enero. Nos vamos hasta el 31 de enero para utilizar el mismo ejemplo. Y bajamos aquí hasta los 19.800, que era el ejemplo. 19.800. Para usar solo $500 de colateral, una sola posición bastante sencilla. Vendemos un put. Compramos en 19.775. Bueno, en este momento estamos after hours, por eso nos daría $232
dólares de crédito con un colateral de 2.265. O sea, estamos hablando de aproximadamente un 10% de utilidad en 27, 20, 23, 24 días aproximadamente. Supongamos que fuera mensual, estaríamos hablando de un 10% mensual, un 120% anual de rendimiento. Entonces, ventajas, cuentas grandes pueden disminuir la cantidad de operaciones, menos comisiones por el broker. Segunda ventaja, ventaja impositiva, 60, regla del 60-40. 60% se paga como ganancia de largo plazo, 40% de corto plazo. Y tercera ventaja, menor cantidad de operaciones a monitorear o a hacerle gestión y control. Entonces, ya con esto, doy por cerrada la explicación de los futuros en Robinhood. Voy a hacer una pequeña conclusión, un pequeño resumen para los que entraron tarde y luego entonces les doy una sesión de preguntas y respuestas al respecto, ¿no? Entonces, con la incorporación de futuros en Robinhood, los traders tienen, los aristócratas en este caso, tienen acceso a herramientas avanzadas en una plataforma sencilla y accesible. Aunque actualmente solo ciertos usuarios tienen acceso, esta función va a expandirse en el futuro para todos los demás y podría expandirse bastante pronto. Robinhood también simplifica el proceso de ofrecer márgenes claros y gráficos fáciles de entender para quienes están comenzando y como pueden ver, las operaciones son bastante sencillas de realizar, ¿no? En conclusión, como dije anteriormente, los futuros son una herramienta bastante potente para diversificar y optimizar nuestras estrategias de trading. Entender las ventajas fiscales nos va a ayudar muchísimo y el apalancamiento de las estrategias específicas te permitirá aprovechar mucho más o al máximo esta nueva funcionalidad de Robinhood o en cualquier otra plataforma. Empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Díganme qué dudas tienen al respecto, qué quisieran ver, cómo quieren que repita o que les explique alguna parte de los futuros sobre Robinhood y cómo pueden ayudarnos o apalancarnos dentro de nuestro reto 100K. No creo que haya quedado tan claro. Carlos, VIX, muy interesante. Sí. Fíjense que tenemos el índice Nasdaq, tenemos el Standard Poor's 500, tenemos el VIX. ¿Y con quién empecé a operar? Con el VIX. ¿Por qué empecé a operar con el VIX? Por la facilidad. O sea, es extremadamente sencillo. El índice Standard Poor's 500. Carlos, te acabas de conectar, te toca ver la grabación. Perfecto, no hay problema. Y inclusive te puedo hacer un pequeño resumen si así lo deseas, pero vamos a tener la grabación publicada en YouTube también. ¿Podemos repetir los posibles strikes, por favor? Claro que sí. ¿De cuál quieres que repita los strikes? ¿Con el Nasdaq, con el Standard Poor's 500 o con el índice VIX? Con el VIX. Vamos para allá. El VIX, como les dije, lo recomiendo para cuentas pequeñas, pero cualquiera lo puede hacer. No hay ningún problema. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a hacer un análisis gráfico y luego lo vamos a acompañar con un análisis fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver por lo menos el comportamiento en los últimos 3 meses, donde la volatilidad ha ido cayendo porque hemos ido saliendo de los escenarios negativos y en sus puntos mínimos ha estado en torno a los 12, a los 12 puntos en los últimos 3 meses. En lo que va de año no cuenta porque estamos en un periodo muy corto. Lo que tenemos son prácticamente 7 días de lo que va del año. A un año calendario, fíjense que el VIX cuando ha bajado hasta los 12 puntos. O sea que si yo trato de colocar posiciones en torno a los 12 puntos, donde tendría la mejor utilidad o la mayor probabilidad de éxito. Y si coloco las posiciones justo antes de que se vengan eventos de alta volatilidad, serían bastante interesantes. Todavía no he colocado la fecha de expiración, solo estoy explicando el panorama que yo tomo en consideración antes de buscar los escenarios, ¿no? Entonces, considero cuáles han sido los mínimos en el último año y coinciden con los mínimos de los últimos 5 años. Evidentemente, en los últimos 5 años tuvimos unas crisis que mantuvieron a la volatilidad elevada, pero podemos hacer un análisis gráfico bastante sencillo en ese aspecto. Y en el máximo del tiempo, prácticamente desde el 2005, fíjense que entre los 11 y 12 puntos, o sea, en el momento en que ustedes vean el índice de volatilidad entre los 11 y 12 puntos, es el momento de ustedes hacer un put credit spread. Es la mejor momento. ¿Qué pasa si se asigna? Primero, no se asigna de manera temprana, Silvio. Solo se asigna al momento de la expiración porque son futuros. Y si te da la asignación a la fecha de expiración porque no la pudiste gestionar, estaba afuera, se va a liquidar en efectivo. No te entregan ningún activo subyacente. Se paga lo que haya de diferencia entre ganancias y pérdidas. En caso de que te haya quedado, por ejemplo, en el medio de los strikes, solo se te va a descontar la diferencia entre el precio en que quedó el activo subyacente, el VIX,
y el precio que tenías con la venta del put en el caso del put credit spread. Y solo se va a liquidar en efectivo. No vas a recibir asignaciones ni nada, solo te van a quitar el dinero que hayas perdido hasta el momento si te quedó en el medio y si no, te van a restar la diferencia entre el put vendido y el put comprado y ya. Por eso es que recomiendo cerrarlos ante la expiración o gestionarlos en caso de que se te vayan en contra. Ahora, vamos con los ejemplos. Una vez que ya determinamos que son los 12 puntos, yo busco créditos. Entonces, supongamos que nos vamos al 22 de enero, donde ya tenemos una posición. Y buscaría tratar de colocarme en torno a los 12 puntos. Pero en torno a los 12 puntos ya no hay crédito disponible. Por eso es que yo me fui en ese momento a donde está nuestra posición, entre los 15 y los 14 puntos. En ese momento yo recibí un crédito para el 22 de enero de $13 por la posición y actualmente le estamos ganando. Ese momento la volatilidad estaba muy cercana a los precios actuales, en torno a los 17 puntos. Entonces, ¿por qué coloqué un put credit spread en ese momento? Primero, estaba cercano a la parte de abajo de lo que yo considero el canal lateral de toda la vida del VIX. En segundo lugar, estimo que se puede aumentar la volatilidad porque viene la toma de posesión de Trump, viene un tema geopolítico relacionado con el petróleo que puede influir dentro de los índices y dentro de la volatilidad porque podría aumentar los precios del petróleo, derivando en que la Reserva Federal pudiera verse menos incentivada a bajar las tasas de interés en su próxima reunión y eso generaría un clima de incertidumbre que aumentaría la volatilidad. Si se aumenta la volatilidad, el precio del índice VIX va a subir, por lo tanto se va a alejar de mis strikes y puede llegar a valor cero. O sea, con que suba $2 más, fíjense, el 14.5 al 13, con que suba 2 puntos más el índice VIX, ya mis contratos prácticamente expiran sin valor y podría cerrarlos tomando un 80-90% de beneficio. ¿Cuál es la diferencia entre un futuro y opción sobre futuros en la relación al capital a operar? Primero, para operar con futuros vas a operar son con opciones. O sea que no hay diferencia entre el futuro y la opción. El futuro es simplemente el precio al que está cotizando en este caso el activo subyacente. ¿Y cuál es el activo subyacente en el caso del VIX? La volatilidad. Es lo que se calcula. Vamos a regresar un poquito al principio de la clase cuando definíamos los contratos, ¿no? El índice Standard Poor's 500 representa las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. En este caso, cuando hablamos de futuros del Standard Poor's 500, hablamos del SPX. Y el SPX solo se liquida en efectivo, nunca vas a tener las acciones en posesión. En caso del Nasdaq, este índice se enfoca en las empresas tecnológicas como Apple, Microsoft, Tesla. Y es conocido por una volatilidad más alta y un potencial de crecimiento en teoría más grande que el del Standard Poor's 500 porque está enfocado en compañías de tecnología que normalmente tienden a tener movimientos más rápidos. Y el VIX, o también llamado índice de miedo por algunos inversionistas, mide la expectativa o volatilidad del mercado. Cuando el VIX sube, significa que los inversores esperan movimientos bruscos en el mercado. ¿Por qué yo espero movimientos bruscos? Porque hay una toma de posesión, hay un cambio político, hay ciertas circunstancias que pueden afectar a los mercados. Y esto significa que los inversionistas en este caso pueden experimentar movimientos más altos, más fuertes en los índices y por ende tienes que diseñar tus estrategias en función de atacar esos determinados problemas. ¿Se entiende ahí entonces la respuesta, Silvio? ¿Se entiende qué es un futuro, cómo se liquida y ese tipo de detalles? Ok, perfecto. Sigamos entonces con las preguntas. Ya tenemos por qué trabajo con el índice VIX. Les di el ejemplo. El ejemplo era la gestión. Si se me aproxima a los strikes. Como estoy tan abajo, si vimos, ajá, SPX, NDX son índices de futuros, sí. Son el índice sobre el Standard Poor's 500 y el Nasdaq. ¿Se puede realizar la caja con el VIX? Sí se puede. Si se puede, su liquidación sería en efectivo y no se me había ocurrido. Déjame testear una para ver qué tal. En la caja, recordemos la esencia de la caja abierta en este caso. La caja abierta consiste en un call credit spread y un put credit spread, donde el call credit spread nos financia parte de la operativa si se nos va en contra hacia abajo. Nos limita la pérdida hacia arriba con la call comprada y nos permite una garantía hacia abajo o una limitación de pérdidas hacia la parte de abajo. Su gestión sería bastante fácil, bastante más fácil en este caso, porque no hay liquidación, no hay asignación anticipada. Así que simplemente experimentas a ver hasta dónde va a llegar la acción en el momento, o sea, hacia dónde se va a mover el índice VIX, el futuro del VIX, y a partir de ahí tomamos la opción. Vamos a crear una para ver qué tal. Vamos a colocarla para el mismo 22.
Supongamos entonces, venderíamos el put en 18.5, compramos un call en 18.5. Ok, entonces vamos a comprar, a vender un call ahora. Como la prevención es si se nos cae, vamos a colocarlo in the money, vamos a colocarlo hasta el 14 para colocarnos mucho más in the money. Y luego compramos un put un poquito más abajo en el 13. Bueno, sí, en el 13. Vamos a ver, nos estarían dando $440 de crédito. Vamos a revisarlo aquí, vamos a revisar la gráfica. Bueno, esta está demasiado conservadora. Teníamos una máxima ganancia de $1, una máxima pérdida de $99 y solo se daría en el escenario de que la acción terminara por debajo de 14 puntos. Un escenario bastante bajo, pero evidentemente estamos en After Hours y no tenemos mucho Open Interest. Vamos a mejorar un poquito esto, moviendo la venta del CAL un poquito más arriba. Ok, aquí nos daría $11 de profit con 189 de máxima pérdida. En este caso, la máxima pérdida se nos daría si la acción se cayera. Ok, fíjense lo que estoy viendo con la caja. La caja sería una herramienta espectacular si la hiciéramos en el escenario de que el VIX estuviera operando en torno a los 12 puntos, que es en torno a sus mínimos. Ese sería el momento para abrir una caja con el VIX. En este momento, la rentabilidad con la caja, fíjense que nos obliga a exponer $189 para obtener 11 de beneficio, mientras que con el put credit spread, solo para la misma fecha, podríamos obtener $13 con solo 50 de exposición y colocándonos a un nivel de seguridad bastante interesante. Fíjense aquí. Evidentemente, el mercado subió un poquito la volatilidad, ya el escenario no es el mismo, pero supongamos que vendiéramos el 15.5 y compráramos el 15. Estaríamos obteniendo $8, solo 3 por debajo, y estamos exponiendo máximo 42 de pérdida versus 189. En este caso, la caja solo la vería rentable en los momentos en que el VIX esté bastante bajo. En este momento estamos esperando a que se dé un escenario de aumento de la volatilidad. La caja sería una herramienta para tener un beneficio rápido, pero estaríamos exponiendo más colateral. Y lo que yo estoy buscando es exponer la menor cantidad de colateral posible. En este caso, creo que el put credit spread nos beneficia más con el VIX, especialmente porque es un índice que se mantiene en unos puntos bajos, entre los 12 y los 15 cuando está tranquilo, o los 17, pues que no es una volatilidad exagerada en este caso. Entonces, respuesta para Ronald en cuanto a hacer o no la caja con el VIX. Sí se puede, pero hay que ver cuál es la mejor estrategia en dado caso. Y en este momento donde estoy esperando a que se haga un movimiento alcista, considero que el put credit spread nos da mejor beneficio con mayor control de riesgo y mayor facilidad para su gestión, exponiendo menos capital. Ok, siguiente pregunta. Y la caja del SPX. Vámonos a hacer una caja con el SPX para ver qué tal. Sería como... Debe decir mucho Sí, colateral, ¿no? sí, te pide bastante colateral porque evidentemente se multiplica por 10, pero vamos a hacer una, por ejemplo, a corto plazo, para el 14, que es tenemos el 10 este viernes, el 17, que sería para el viernes de la semana que viene, para simular una como si se hiciera con el Standard Poor's 500. Entonces, venderíamos un put in the money, vamos a colocarlo en 5.920 y compramos el call en el mismo strike, 5.920. Ahora vendemos el call. Vamos a colocarlo en 5.800. Ya va, déjeme buscar uno que nos dé margen de seguridad. 5.850. Y compramos un put. Dame un segundito, que mi teléfono está un poquito loco. Aquí serían $1.000 de colateral. Ok, vamos a darle review para que me dé un número más específico. Ok, estaremos recibiendo un crédito de $7.240. El maximum profit sería de 245 y la máxima pérdida sería de $755. Comparado con las operaciones que estamos realizando hasta el momento, exige más colateral y más capital y puede ser bastante interesante para cuentas grandes. Estamos hablando de cuentas de
25.000 como mínimo, pero yo hablaría de cuentas de 50.000 o más para hacer este tipo de operaciones. Sí se puede hacer la caja. En este caso yo considero que es un buen momento para hacer una caja con el SPX para cuentas muy grandes. ¿Por qué? Primero porque el índice ha caído un poco, precisamente por el aumento de la volatilidad y por la incertidumbre que se está presentando a nivel de la toma de posesión y los posibles escenarios geopolíticos. Si se te va en contra, puedes gestionar moviendo el put credit spread de la caja a una fecha posterior y financiándolo con un rollover también de la parte CAL, ajustándolo más los créditos. Puede ser aumentando el colateral y bajando los strikes o manteniendo los mismos strikes dándole una fecha posterior y financiando un posible débito con el CAL credit spread. En este caso, como no hay riesgo de asignación temprana, puedes esperar prácticamente a 1 o 2 días de la expiración para comerte la mayor cantidad de valor extrínseco posible y poder hacer el rollover por crédito. Entonces, la caja parece bastante interesante con el Standard Poor's 500 siempre y cuando tengas una cuenta grande. Porque supongamos que tienes una cuenta de $2.000 o $3.000 y haces una caja con el Standard Poor's 500 donde tienes un máximo riesgo de 755 y por algún problema no la puedes hacer o no la puedes gestionar, vas a perder el 30-40% de tu portafolio. Es por eso que el índice SPX y el Nasdaq, a nivel de índices o de futuros o trabajarlos con futuros, no los recomiendo para cuentas pequeñas porque las pérdidas pueden ser bastante grandes. Y en el caso de trabajar con el Standard Poor's 500, ustedes se habrán fijado que cuando estamos haciendo el reto, muy rara vez yo estoy operando con el Standard Poor's 500 a través del SPY. ¿Por qué no estoy operando con el SPY a nivel del Standard Poor's 500? Por las asignaciones tempranas. Y muchos de ustedes, yo incluido, no tengo el capital para recibir una asignación del Standard Poor's 500 en este momento. Entonces, ¿cómo yo me libraría de una asignación temprana? Trabajando con el futuro. Pero si yo trabajo con futuros en este momento, la mayoría de las personas que están haciendo el reto y que están empezando con entre 5 y $10.000, si tratan de copiarlo, estarían excediendo un riesgo, vamos a ser razonables sobre sus cuentas. Si tienes $5.000 y vas a exponer 1.000, estás exponiendo el 20% de tu portafolio en una sola posición. No lo recomiendo para cuentas pequeñas. Y es por esto, porque si sale mal, no lo puedes gestionar y pasa cualquier cosa que te impida gestionarlo, las pérdidas pueden ser muy grandes. Por eso prefiero que para cuentas pequeñas operen más con el VIX, que nos da una tendencia muy estable y por lo menos trabajando con put credit spreads, cada vez que se dispara la volatilidad o que pasa algo en el mercado, estás ganando. O sea que inclusive podríamos gestionarlo hasta para proteger el portafolio con el índice VIX. Comprar un CAL y cuando se dispara, ganamos porque el mercado se está cayendo. Entonces, hasta para eso nos sirven los futuros, como respaldo a nuestras posiciones o a nuestros portafolios tradicionales. Inclusive comprar un put con el Standard Poor's 500, bueno, sale bastante caro, pero podría ayudar a proteger el portafolio de una manera extraordinaria. Y las operaciones, ahora que tenemos los índices aquí, podemos establecer estrategias para proteger el portafolio cuando se cae, como por ejemplo un put debit spread que podría permitir proteger fuertemente el portafolio en caso de que el mercado se nos fuera en contra. ¿Saben las operaciones que nosotros hacemos normalmente donde yo les digo, mira, esto es una protección, esto no es para ganar dinero, esto solo nos va a generar dinero si el mercado se cae? Esto lo podemos hacer con los índices, tanto con el VIX para cuentas pequeñas como para el Standard Poor's 500 para cuentas grandes, en este caso, permitiéndonos proteger el portafolio con mayor facilidad. Vamos a hacer una estrategia aquí rápidamente para diseñar una especie de protección. Si el mercado se nos cayera un 20% serían, vamos a calcularlo aquí, 5.900, no un 20%, que el mercado cayera un 10%. Deberíamos colocar nuestra protección al 5%. Ok, 295 estaríamos hablando de 5.600 aproximadamente. Sí, 5.600. Vamos a buscar una protección en 5.600. Esto implicaría que para empezar a obtener beneficio, el mercado debería caer aproximadamente un 10%, un 5%, y de ahí en adelante empezaríamos a tener beneficios. Vamos a colocar la protección como normalmente lo hacemos a 2 o 3 meses. Vamos a colocarlo a 3 meses hasta marzo 7, 2 meses. Y nos vamos a ir a donde les dije, a los 5.600 puntos, que es donde yo consideraría que habría un riesgo para nuestros portafolios. Una caída del 5% en el mercado no es un problema grave, pero nos podría dar un buen beneficio. Entonces aquí compraríamos un put y venderíamos un put en el 5.800, 5.580. Esto representa en este caso $2.000 de colateral. El costo serían $320 y te generaría un maximum profit en caso de que el mercado se cayera un 6 o un 7% de $1.680. Entonces,
Esto no estaba planificado, esto salió ahorita espontáneo a través de la reunión. El índice SPX para cuentas pequeñas sí podría representar una herramienta para diseñar protecciones al portafolio. Vamos a hacer una protección mucho más pequeña para que la puedan ver. Entonces, con una exposición de $190, estarías protegiendo $810 de beneficios. Entonces, si tienes una cuenta de $10,000 y utilizas una protección de $190 para proteger tu portafolio durante 2 meses, significa que estarías exponiendo aproximadamente el 1,9% de tu portafolio, es el costo que vas a tener para protegerlo. En caso de que el mercado se caiga un 10%. Si el mercado se cae un 10%, ¿cuánto caería tu portafolio? $1,000. ¿Y cuánto te estaría garantizando esta protección? $810. Y no necesitas que el mercado se caiga el 10%. Con que caiga un 6%, ya esta protección se te hace efectiva. Entonces, para proteger el portafolio, independientemente del tamaño del portafolio, el SPX sí puede ser una herramienta muy, muy interesante a la hora de diseñar estrategias de protección del portafolio. Pero miren, está bastante, bastante interesante el tema de armar protecciones con el Standard Poor's 500 a través de los futuros. El semanal, normalmente aquí hay un punto que no habíamos hablado anteriormente. Los días jueves, en los vencimientos mensuales, hay un vencimiento del SPX que se hace en la mañana, Axel, perdón, ¿puedes cortar el micrófono de alguna persona que te está... haciendo feedback. Ya lo vamos a Sí, cortar aquí. por favor, no te escuchas bien. Vamos a hacerlo aquí. Ah, creo que ya todos apagaron el micrófono. Bueno, no me tocó apagarlo yo. Ok, entonces, en el Standard Poor's 500, con el índice SPX en el caso de futuros, en el tercer jueves, si más no recuerdo, déjenme verificarlo bien, vamos a solicitar aquí ayuda. Aristo, en el Standard Poor's 500, con el índice de futuros, el SPX, los jueves hay un vencimiento que termina, es el viernes en la mañana. ¿Me puedes especificar algo más al respecto? Claro, te detallo más sobre el vencimiento de los futuros del S&P 500. El S&P 500 Index Futures opera en diferentes vencimientos y una de sus particularidades es que tiene contratos que expiran semanalmente. Los Esos son los contratos de weekly. futuros del SPX tienen vencimientos que generalmente ocurren los jueves al cierre del mercado, 4 p.m. hora del este. Pero el precio de liquidación final se determina basado en el valor del índice el viernes en la mañana. Perfecto. Este cálculo del precio de liquidación se realiza utilizando el valor de apertura de todas las acciones que componen el índice S&P 500 en ese viernes. A este proceso se le conoce como Special Opening Quotation. La SOQ no siempre coincide con el valor del índice al cierre del jueves, ya que toma en cuenta los precios reales de apertura del viernes. Esto tiene implicaciones importantes. 1. Estrategias basadas en vencimientos. Los traders pueden aprovechar estas fechas para implementar estrategias como Iron Condors, Put Credit Spreads o incluso jugar con la expectativa de volatilidad alrededor del vencimiento. 2. Gestión del riesgo. Es crucial entender que, aunque el contrato vence técnicamente el jueves, la liquidación depende del comportamiento del mercado el viernes. Esto puede llevar a sorpresas si hay eventos económicos o noticias importantes que afecten el mercado antes de la apertura del viernes. ¿Se entendió entonces lo de los vencimientos de los días jueves con el Standard Poor's 500 y por qué la liquidación se hace el día viernes y es donde existe un riesgo potencial amplio? ¿Por qué? Porque existe un riesgo potencial amplio. Si tú tomas un vencimiento para el día jueves, esperaste la expiración y pensabas que estaba 100% positivo, resulta que no. A las 4 de la tarde se cerró el mercado, ya no puedes operar más con esa posición porque ya expiró, pero la liquidación se te va a hacer con el precio que amenazcamos el viernes. Si el mercado se cayó durante la noche, perdiste dinero. Por eso no recomiendo operar el SPX o el SPXW los días jueves. ¿Quedó claro ese punto? Por lo menos no llevarlo hasta el vencimiento. Sería la recomendación con los que vayan a operar índices sobre futuro sobre el Standard Poor's 500, especialmente los jueves. ¿Quedó claro ese punto? Sí, perfecto. Bueno, y Aristo nos dio un buen apoyo el día de hoy,
haciéndome recordar ese punto que no lo tenía enmarcado dentro de la clase de hoy. ¿Tenemos alguna otra duda, alguna otra consulta, alguna otra pregunta que les sea de interés? Solo sería de trabajar de lunes a miércoles. Sí, y los viernes también lo puedes operar. Y el jueves lo que tienes que estar pendiente es de cerrarlo o tomar beneficios o asumir tus pérdidas antes del cierre, para evitar que las pérdidas o ganancias se vayan a maximizar durante la noche porque ya pierdes el control de la operativa. O sea, aquí tenemos que mantener el control de la operativa y para mantener el control de la operativa tenemos que tratar de que la operación se cierre antes antes de la expiración. En este caso, especialmente con los jueves. Pero En los otros entiendo que puedes llevar. eso pasa nada más, perdón, Axel, solo en los vencimientos mensuales, cuando están esos contratos nada más de AM y no Exactamente. todas las semanas pasa eso. Eso es nada más para los vencimientos mensuales, o sea, el tercer viernes de cada mes es que tiene ese, que hay que estar pendiente el contrato del jueves para el viernes. Yo utilizo Interactive Broker, me muestra es los SPXW y el Ok, SPXW siempre vence, siempre expira al cierre del día, ok. pero él me detalla el W a la M. Por ejemplo, si el 17 de enero, que son las expiraciones mensuales de ahorita de enero, él Ujú. me muestra dos contratos, el SPXW y el SPXAM. Ese es el que expira al día, en la mañana, con el precio de apertura. Entonces, Y ese es el con dato ese que es hay que con el tener que en cuenta tenemos que porque tener todas las cuidado. plataformas lo manejan distinto, exactamente. Entonces, ese es un punto que no había considerado cuando hice el monólogo de la reunión, pero es bastante importante tenerlo en cuenta. Porque si no lo tienen en cuenta, pueden llevarse sorpresas inesperadas. Correcto. Algo que me llamó la atención, bueno, me conecté tarde, pero lo dijiste. Ajá. Y así me resonó, ¿no? Pero ya después entendí por qué. Que dijiste, cuando el VIX está en 12 buscamos crédito. Y yo más bien tengo inclusive hasta anotaciones de cuando el VIX está bajo, busco operaciones débito, ¿no? Pero claro, cuando vi que era porque estabas operando el VIX, entonces, evidentemente, Sí. hacerle un put credit, un put credit al VIX, porque estamos buscando el movimiento contrario. Estamos buscando el Entonces, movimiento contrario. Exactamente. pero, pero Mira, estás nada, perfecto. era Está eso, perfectamente era definido. Cuando la ese volatilidad está comentario. baja, es que estamos buscando movimiento alcista. Y en este caso, nosotros estaríamos buscando put credit spreads con el VIX, esperando el rebote. Y la volatilidad baja nos da menos créditos en las otras operaciones. Así que es como que esto es una herramienta, pues. O sea, si la volatilidad está baja, momento de operar con el VIX a través de los put credit spreads. Si la volatilidad está alta, momento de operar con los índices o con las acciones. Entonces, es una herramienta más para nuestro reto 100K para tener más oportunidades para diversificar nuestras operaciones y tratar de sacar provecho a cualquier escenario. Entonces, perfecta tu intervención, amigo mío. Excelente por el aporte. Ajá. Ronald, ¿solo sería dejar de trabajar lunes y miércoles? Sí, pero ya el compañero nos dijo la aclaratoria. El tercer jueves de cada mes es donde tendríamos este problema con los jueves. Si no se acuerdan que es el tercer jueves, olvídense los jueves y ya está. Madi, como llegué tarde, me perdí un poco de los futuros. Ok, voy a repasar un pequeño detalle con los futuros. Los voy a explicar de nuevo, lo más sencillo. Profe, Ajá. perdona, te interrumpo. Buenas tardes para todos. Disculpe, pero estaba trabajando, llegué muy tarde. En verdad, a mí me han gustado siempre los futuros porque son fascinantes, pero realmente me pierdo es en cuestión de la diferencia con lo que ya hacemos. Entonces, por eso estoy como exactamente qué operación hago con esto. No sé cómo empezar ni cómo terminar. De verdad que estoy Ok, bien perdida. fíjate cuáles son las diferencias y lo voy a explicar con tu propio ejemplo. Tú tienes cover calls, ¿verdad? Y en esos cover calls te van a quitar las acciones. Exacto. Y a veces hacemos put credit spreads que nos salen mal. ¿Y qué pasa? Ujú. Nos asignan las acciones y luego les empezamos a hacer cover calls. El perfecto ejemplo es la operativa que tenemos nosotros con Tesla. Es, Tesla nos hicieron una asignación temprana de unas acciones de Tesla hace algunos meses y bueno, y nos la asignaron y nos salió mal porque nos tuvimos que quedar pegados con ella. Luego la acción subió. Aquí está, ¿ves? Me asignaron las acciones en 225 para aquella época y actualmente le voy ganando como $17,000 porque la acción de Tesla se disparó de una manera bárbara. Pero yo le empecé a hacer cover calls para tratar de recuperar el dinero porque la acción llegó hasta $160 en su momento. ujú. O sea que yo estaba perdiendo dinero. Con los índices
no, o sea, con los futuros no te van a asignar las acciones, te van a liquidar la posición al vencimiento y la liquidación se va a hacer en efectivo. O sea, si hubiésemos trabajado con un futuro en lugar de Tesla en ese momento, no nos hubiesen asignado las acciones, sino que hubiésemos aceptado nuestra pérdida en el momento y nos hubiesen hecho lo que se llama un cash settlement o vamos a decirlo así, una liquidación en efectivo. Si hubiésemos tenido que pagar lo que debíamos en efectivo y ya, se cerró la posición y vamos a la siguiente. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la segunda diferencia con los índices? Además de que no tienes un activo que te vayan a asignar. Futuros sobre índices. Hay futuros sobre materias primas, como el petróleo, por ejemplo, en el cual te van a asignar los barriles de petróleo. Si tú no estás interesada en que te asignen unos barriles de petróleo, evita a toda costa un contrato de futuro sobre el petróleo. Ujú. Se escucha mal, Mayerlin. Déjame tratar de apagar otros micrófonos. ¿Que se escucha mal por mi voz o por disturbios con la comunicación? Creo que es por mi voz. Ok, disturbios. Ok, déjame silenciar los otros micrófonos. Listo. Entonces, Madi, para continuar con los beneficios y las ventajas o desventajas de operar con futuros. Ventaja número uno, como te dije anteriormente, se liquida en efectivo. No tienes miedo a una asignación temprana. Si no hay asignación temprana, puedes operar y tratar de gestionarla hasta el último minuto antes de que cierre el mercado. Tiene un open interest bastante grande, por lo tanto tienes bastantes personas con las cuales negociar y poder gestionar tus posiciones. Ventaja número 3 es la ventaja fiscal del 60-40, donde el 60% de las ganancias obtenidas a través de el trading con opciones sobre futuros se va a facturar como si fueran opciones a largo plazo y las de corto plazo, y el otro 40% se va a generar como si fueran opciones de corto plazo, con lo cual tienes una mayor oportunidad de obtener beneficios pagando unos taxes bastante más bajos. No hay asignación temprana, menos taxes o menos impuestos, mejor dicho, y adicional a esto puedes gestionarlos hasta el último momento con un mayor open interest. Además de esto, para las cuentas grandes están operaciones con futuros sobre el Standard Poor's 500 o sobre el Nasdaq pueden ser más beneficiosas al hecho de pagar menos comisiones porque tienes que abrir menos posiciones. Esa es la otra ventaja. No hay asignación temprana, ventaja fiscal y mayores oportunidades para pagar menos impuestos. ¿Listo? Esos son los secretos de por qué los futuros pueden ser mejores en algunos casos sobre el trading que venimos haciendo con opciones. Pero la estrategia, o sea, lo que es el put credit spread, el Iron Condor, el Call Credit Spread, la construcción es bastante similar. La construcción es bastante similar. Ok, seguimos. ¿Quién tiene otra pregunta adicional? Profe, pero siguiendo con eso, entonces vamos a hacer aquí algún ejemplo para que los que no sepamos como yo, hagamos al Ajá, menos un ejemplo, aunque no la vayamos a poner. Y así, ajá. por ejemplo, como yo que hago tanto, mi fuerte ahora mismo son los CELCAL, pues porque ya tengo las 100 acciones y todo esto, como Tela, Banco América, SOXL. Ok, Entonces aquí hagamos no un pueden ejemplo hacer cover calls. exacto, profe, hagamos como un ejemplo para yo ver, o sea, al menos yo hablo por mí, perdonen los demás, que yo creo que están más Ujú. enterados que yo, de entonces la diferencia de hacer una operación de un futuro, por ejemplo, con SOXL o digámosle Banco América, no sé, cualquiera de los que... Ah, no, profe, antes de eso, ¿tenemos que tener las 100 acciones para hacer esto o no? Para hacer un... Con los futuros no puedes comprar acciones. Ah, Con los futuros no puedes ¿ves? comprar acciones, así que entonces ya no puedes hacer un cover call como los que conoces hasta el momento. Solo puedes hacer Ah, call ok, credit spread o call debit spreads. perfecto. O cash secure puts o comprar un call largo. O sea, compras un call con la esperanza de que suba el índice de referencia que estés utilizando o Ujú. haces un call credit spread o un call debit spread. Si tienes ¿Y una cuál es persona, el índice que utilizaríamos? ¿El S&P 500? puedes usar el ¿El SP S&P 500. 500? ¿Sí? Déjame meterme un momentico aquí para compartir pantalla, Ok, profe. que me dio un pequeño error aquí. Ok, vámonos con el SPX. Ok, entonces vamos a El suponer, SPX no funciona con Robinhood, ¿correcto? Porque yo tengo ya está Robinhood. con Robinhood. Aquí lo Ah, tienes. ¿sí? Por eso es que tenemos la clase el día de hoy, porque es nuevo. Acaba de empezar Ay, hace un par de semanas.
Vuelvo y le pido disculpas a todos, es que yo estaba de vacaciones y no vi eso. No te preocupes, pero sí, estamos en la clase precisamente porque Robinhood acaba de empezar a trabajar con futuros y quería explicarles qué son los futuros, cómo funcionan, para que todos puedan empezar a trabajar con ellos e incorporarlo como una más de las estrategias que nos permitan alcanzar el reto 100K. Entonces, fíjate, vamos a hacer una operativa aquí. Si yo intentara hacer un cover call, mira lo que me va a pasar. Primero, no tengo para comprar las acciones, así que voy a vender un call para la semana que viene. Mira lo que me va a decir el broker. Me dice, estimado crédito, $2,189 para vender un call at the money para la próxima semana. Y me dice, máxima pérdida ilimitada. O sea, todo lo que sube el índice yo me lo voy a perder. O sea, es un riesgo ilimitado. No me debería dejarlo hacerlo, ¿ves? Es una estrategia no permitida, porque esta estrategia puede generar un riesgo ilimitado, ya que no tienes un activo subyacente que respalde la posición. Es por eso que no me está permitiendo hacerlo. No puedes hacer cover calls. Puedes hacer call credit spreads, por ejemplo. Venderías este call y compras el de arriba. Eso es un call credit spread. Te daría $250 de crédito y un máximo riesgo de 250. Esto es un call credit spread. Un call de spread es lo contrario. Es si esperas que la posición suba de valor. Entonces vas a vender el strike más arriba y comprar el más abajo. En este caso, el beneficio es igual. El maximum profit, en este caso sería 230 y la máxima pérdida 270, pero te beneficia únicamente si la acción sube de valor. Si haces el call credit spread, te beneficia si la acción baja de valor. Pero no puedes hacer un cover call tradicional como lo conocíamos. Y al momento de la liquidación, o sea, la fecha de expiración, si la posición queda in the money, at the money, o te genera alguna pérdida, te la van a liquidar es la pérdida en efectivo. O sea, te van a quitar el dinero que hayas perdido de la cuenta y ya. No, no te van a asignar ninguna acción correspondiente ni nada por el estilo. Esa es la diferencia con los índices. ¿Se entiende, Madi? Estoy en esas, profe, pero suena muy interesante. Yo puse Sí, la SPX, diferencia es que no hay un SPX, activo, o sea, no te van a asignar acciones. perfecto. Ese No es un te van a poquito de asignar menos, acciones. sería menos estrés. Menos estrés y unos beneficios fiscales bastante interesantes, pero tienes que saber Ujú. hacer los roles. Sí, Sí, se hace aparte rol aquí, igual. Sí, Mayerlin y se hace aparte, rol igual. y aparte estaba diciendo también que estaba dando un crédito y la pérdida era ilimitada, ¿no? Por un call credit spread. Y no me Por lo va un a permitir cálculo hacer porque express. en este caso yo no tengo nivel 4 de opciones. No, yo llego hasta 3 también. Exacto. En, Profe, pero en Interactive a mí sí no me me deja permitió colocar llegar en... a nivel 4 pero aquí no. Y tampoco me interesa, es un riesgo ilimitado y yo no estoy dispuesto a asumir un riesgo Ajá. ilimitado. A mí no me deja, a mí no me deja ver SP500 en Robinhood. No todas las cuentas han sido habilitadas hasta el momento. Ah, bueno, entonces hay que esperar que la habiliten. Sí, ya hasta el momento creo que a la mitad de los aristócratas se lo han habilitado y a la otra mitad no. O sea, por lo menos Hay de los que, que están trabajando con Robin. pero ¿Ah? eso lo hacen ellos automáticamente, no tenemos nosotros que hacer nada. Yo no hice absolutamente nada. A mí me lo habilitaron y ya. Y a mí me lo habilitaron después de uno de ustedes. A uno de ustedes se lo habilitaron una semana antes que a mí. Mm, Entonces ellos lo van haciendo progresivamente, dependiendo, yo estimo que de la experiencia y de la cantidad de operaciones que están haciendo. Las personas que hacen más operaciones, lo más probable es que se las están habilitando primero, para que tengan oportunidad de hacer más operaciones. Acuérdense que ellos ganan por cada operación que nosotros realizamos. Entonces creo que en función de las personas que hacen mayor cantidad de operaciones, a los que le están haciendo o habilitando estas opciones primero. Y creo que van añadiendo, pues incorporando en función de cómo ellos vayan viendo que se les va moviendo esta nueva herramienta. Pero para nosotros tarde o temprano va a estar. Lo que les recomendé a algunos de ustedes que estaban presentando interés en esta posición o en trabajar con los índices y no lo tenían habilitado en Robinhood, es que llamaran al broker y solicitaran que les activaran este servicio. ok. Siguiente pregunta. Marilyn pregunta si el rol se hace igual. Sí, ya le dije que sí. Se hacen Ok. igual, exactamente igual. Puedes aumentar el colateral y bajar strikes, si es un put credit spread, puedes convertirlo en un Iron Condor. La única diferencia es que no puedes convertirlo en overcall, porque no hay un activo subyacente. O sea, las únicas formas de gestionar son con opciones, convirtiéndolo en otras estrategias de opciones. Puedes convertir un put credit spread en un Iron Condor, puedes hacer un pivot spread, puedes hacer un aumento de colateral y bajando strikes.
Pero por eso es que lo recomiendo para cuentas grandes. Excelente. Sí se pueden hacer rollovers, es la respuesta definitiva. Y siempre tener en cuenta el capital para ese rol, sí. Por eso es que especialmente para las cuentas pequeñas no les recomiendo trabajar con el SPX o con el Nasdaq, porque hacer un rol los va a liquidar. Y si no tienen para hacer el rol, les van a liquidar la posición. Si tienes $5,000 y el colateral son 1,000, ya te estás volando el 20% del capital en una sola operación que te salió mal. Y para gestionarla, imagínate que tuvieras 5,000 de colateral, 5,000 en toda tu cuenta, $1,000 de colateral en una posición. Tienes que hacerle un rollover, ya te pusiste con 2,000. Si continúa mala la posición, tienes que aumentar otra vez el colateral y ya te pusiste con 3,000. Puedes quemar la cuenta con una sola operación tratando de gestionarla. Mientras que Ujú. con el VIX, la misma cuenta de 5,000, 50 de colateral. La roloveaste, ya fuiste a 100. La volviste a rolovar, vas en 150. Es mucho más gestionable y mucho más amable para las cuentas pequeñas. Entonces, para operar con futuros, especialmente para los novatos y para los que tienen cuentas pequeñas, me iría con el VIX. Por eso fue que yo empecé operando con el VIX. Y el SPX solo para cuentas grandes. O sea, cuando ya todos hayamos alcanzado nuestros primeros 100K, ese es el momento que vamos a empezar a operar con fuerza con el SPX y el Nasdaq. Entonces ya tengo a Mayerlin y a Carlos listos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Entonces, profe, hasta que nosotros, los que no tengamos todavía habilitado el SPX en Robinhood, no podríamos hacer una operación, ¿correcto? No, no podrías hacerlo en este momento. Ok, los horarios tienen un horario extendido. Déjame buscar aquí rápidamente el horario en que operan los índices para responderte más claramente. Aristo, ¿a qué hora cierran los futuros? ¿Hasta qué hora podemos trabajar con futuros sobre los índices? Los futuros del S&P 500, como el E-mini S&P 500, se negocian casi las 24 horas del día, de domingo a viernes. El horario de trading es de 6 p.m. a 5 p.m. hora del este de Estados Unidos, con una pausa diaria de 5 p.m. a 6 p.m. Ok, ahí tienen los horarios. Gracias, Aristo. Perfecto. Entonces ya tenemos a las 4:15 cuando dice Carlos, es para el SPY. Pero con los índices tenemos una pausa en ese horario y se pueden negociar en los diferentes horarios. Ahora, lo que acabo de ver es que no me permitió gestionarlo sino hasta a partir de mañana con Robinhood, pero puede ser porque está nuevo y todavía no ha permitido operarlo las 24 horas prácticamente, como nos está explicando Aristo en este caso. También cuando se trabaja fuera de horario de mercado, disminuye el open interest de las posiciones y por ende los precios pueden ser mucho más volátiles y cambiar en su perspectiva. ¿Alguna otra consulta? O sea, no se trabajan los sábados, solo de domingo a viernes. Y es de 6 p.m. a 5 p.m. O sea, empiezan hoy a las 6 de la tarde, finalizan mañana a las 5 de la tarde. Y hay una pausa ahí de 1 hora en este caso. Evidentemente, cuando son las expiraciones es a las 4 de la tarde. ¿No hay más preguntas? Profe, pero es que es muy parecido a cómo operamos con las otras operaciones, ¿no? Sí, con las liquidaciones, lo que te da beneficio es para cuentas grandes hacer menos operaciones. En lugar Y de las tener que cuentas, hacer 10 operaciones con el Standard Poor's 500, harías una sola con el SPX y te da el mismo rendimiento. mm, Y eso es una liquidas en mejor. efectivo y no tienes que esperar asignaciones tempranas o ningún problema de ese estilo. Ahora, Ronald, ¿para cuentas pequeñas se puede abrir y cerrar el mismo día? Sí, sí, pero tienes que considerar el Patterson Day Trade. Te van a aplicar las mismas reglas. Ahora, eso de sin tener un strike, eso me lo tienes que explicar un poquito mejor. ¿A qué te referías con sin tener un strike? A que si que te haya pasado el strike. Si no te ha pasado un strike, te lo puedes cerrar el mismo día, no hay problema, pero lo puedes hacer máximo 3 veces a la semana si tienes menos de $25,000 en la cuenta, porque te aplica el PDT igual. Perfecto. No sé si esa era la pregunta. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver si me salté alguna. 4:15 para el SPX. Prácticamente 24 horas de domingo a, a viernes con el Standard Poor's 500, o sea, con los futuros. Y solo hay una pausa de 5 a 7. Aplican las mismas reglas de PDT, liquidación en efectivo, ventaja fiscal del 60-40. Creo que tenemos toda la información correspondiente. Si no hay más dudas, más consultas, creo que podríamos dar por cerrada la clase del día de hoy. Yo realmente
Tengo muchas dudas y preguntas, pero lo voy a hacer después porque esto para mí Pregúntame es algo, pues total. pregúntame algo antes de que cerrar. me- es que en verdad, Ujú, profe, esto a mí me gusta mucho los futuros, pero como no tengo mucho conocimiento, porque realmente no lo estudié a fondo, ujú, me quedé más bien con lo otro, que es lo que hacemos en Aristócratas. Entonces, por decir algo, a ver, ujú, ya concluiste que no necesitamos tener 100 acciones, eso está brutal porque está muy bien, si no, no podemos operar. ujú. Eso es un punto a favor porque no todos podemos tener 100 acciones de Google, por ejemplo, o de Nvidia. Correcto. Cosas de la vida, yo sí tengo 100 acciones de, de Tesla, pues porque fue una asignación temprana, Y que pero no salió bien porque, al final. Pensábamos que y había gracias salido a mal, Dios, sufriendo, pero salió bien. pues ahora me está saliendo bien y desafortunadamente sí las van a quitar, hay que esperar que las quiten porque ya, bueno, depende también, porque ahora ya el bendito Tesla volvió a caer y ya está por debajo de 300. Por eso. Im- Imagínate, ahora está Capaz por te debajo de quedas con ella. 300, me va a tocar el strike, o sea, ojalá que llegara ahí, entonces ya ahí no, anyway. Entonces, como estos futuros no se necesita tener los 100 strike, perdón, los 100 acciones, entonces me parece que es un punto a favor para los que no tengamos 100 acciones de todo. Ujú. Y lo otro es que me veo que como que con los futuros hay menos estrés en cuestión de riesgo. Si lo haces, si lo pones en el tiempo que se debe de poner, yo creo que podemos estar generando un buen ingreso de dinero en una forma más, Más no tranquilo. relajada, pero sí menos estresante. Por ejemplo, Sí, porque con no hay miedo a los... asignaciones tempranas. Exacto, no hay asignación temprana. En cambio, las asignaciones tempranas a mí ya me han pasado 2 veces con Tel y con Banco América. Y con el SPX, SOXL No, que en también. el SOXL. Yo tengo ya 200 de SOXL. A mí me asignaron 400. Felicidades. Y me Pero, asignaron, pero me asignaron justo antes de que subiera. O sea, que me salió bien la mala asignación. O sea, la jugada mala me salió bien. Y me asignaron TMF, pero esa se siguió cayendo. Me asignaron 200 de TMF. Y American Eagle también me la asignaron, pero ya también salió bien. Ya volvió a ok, recuperar el mismo precio donde me asignaron y tengo un cover call ahí. Lo que estoy esperando es a que me las quiten. excelente. Pues por ese Vamos a ver. lado, creo que que nos ha ido bien. Yo, por ejemplo, a mí me asignaron Tesla y ahora mi Ujú. cosa, verás, de Tesla son 189 y Tesla está por encima de 309. Pero tengo un Seical en 315, o sea que Eso está ya maravilloso. está maravilloso. Ya. Yo ya no quiero ni que me las quiten, aunque estoy apalancada para que lo sepáis. Perfecto. No, pero bueno, entonces creo que podemos, si no hay más preguntas, podemos ir dando por finalizada entonces la reunión. Si quieren, podemos explorar de nuevo los futuros a través del canal de Telegram o podemos hacer otra clase si cuando empecemos a trabajar con ellos generan algunas dudas o inquietudes adicionales. ¿Les parece? Sí, profe, excelente. Excelente. Bueno, damas y caballeros, creo que eso es todo por el día de hoy. Damos por finalizado la clase de futuros. Ya entendieron que podemos utilizar las mismas estrategias, exceptuando los cover calls, que es lo único que los cover calls o los eh, sí, los cover calls es la única posición, ya que no tenemos un activo subyacente, beneficios fiscales y todos los demás detalles que ya explicamos. Entonces, espero que esta información les sea de utilidad. Saludos. Buenos días, aristócratas. Bueno, profe, buenas noches. Muchas gracias por tu Buenas tiempo. noches. Buenas noches. Yo Adiós. con la costumbre de decir saludos y buenos días. Saludos a todos. Bye bye. Gracias, profe, Cuídense, feliz noche. por tu Bye, tiempo. Ronald. Feliz Bye, noche. Mayerly.